del problema que estamos atravesando todos, pero esta vez con el doctor Martín Hoffman. Coordinador de la Red de Infectología de la Ciudad de Buenos Aires y fuente de consulta permanente. Doctor Cristina y Rodolfo, los saludamos. Buenas noches. Hola, ¿cómo está? Ante todo, evaluémoslo cómo ve usted como especialista, cómo llevamos los argentinos en general en medio de este esfuerzo social, de alguna manera, esta cuarentena. ¿Cómo la definiría? Es difícil, la verdad que creo que es difícil, pero en general creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande para mantenerla, salvo algunos casos aislados, anecdóticos, y se está llevando. La verdad que creo que se está soportando bastante bien. Podría ser mejor igual, pero se Doctor está llevando Hoffman, bien. en las últimas horas se conoció información que dio el ministro Quirós de la ciudad acerca del rol de los asintomáticos, diciendo que habían detectado una importante cantidad de asintomáticos en la ciudad de Buenos Aires. Quería preguntarle cómo lo detectan y de qué estamos hablando en términos de proporciones, de cuántas personas podrían tener el virus sin saberlo. No, en realidad los asintomáticos no se están testeando de rutina. Fueron grupos de riesgo que estaban asintomáticos y se testearon. Generalmente nos referimos a la población que estuvo en hoteles por haber estado en algún lugar cerrado, como en un barco o en un geriátrico o en un lugar en especial, que fueron aislados especialmente y dio un número positivo importante, ¿sí? ¿Nos puede compartir qué número? Eso es mayor del 20%. Wow. Eso significa que, pero nosotros ya sabemos que hay asintomáticos que son positivos. Me gustaría decir algo sobre lo que venían hablando con el doctor, con mi colega. Hoy hubo 10 muertos y eso es una pésima noticia para todos. Pero no es sorprendente y tampoco quiere decir que la cosa está empeorando. Si nosotros hacemos un medio de muertes, en este momento es menos del 3% de los casos. Y es menos del 3% de los casos testeados, y los testeados fueron sintomáticos. Por lo tanto, ese número no es para preocuparse mucho, ¿me entienden? ¿No? Y es un día nada más. Entonces, es una llamada de atención, nada más. Pero no quiere decir que la cosa está empeorando. Doctor, una consulta. ¿Qué usted desde su lugar y cuidando, claro, la prioridad absoluta de la salud, qué vería que podría desde el lunes empezar a formar parte de nuestro cambio diario? Por decirle, no sé, si en una peluquería se toman los recaudos necesarios, ¿usted qué haría en la vida social de nosotros que podría empezar a volver, o este lunes o el próximo, de a poco, la construcción, recién hablábamos, ¿qué vería aceptable que empiece a volver de a poco? Mira, yo soy infectólogo y como tal te tengo que decir que cuanto menos actividades haya, mejor. Lo que pasa es que entendemos que hay todo un tema económico que tiene que ver, sobre todo con la economía informal, porque la gente necesita tener ingresos para vivir. Y tenemos que pensar cuáles son las medidas más importantes que tenemos que tener en este momento para evitar la transmisión del virus, que es la distancia social y la higiene de manos. Si nosotros pensamos eso, todo lo que se pueda mantener respetando eso, podría empezar a relajarse, y lo que no podría. Por ejemplo, si hablamos de un taller mecánico, si es realmente importante y esencial, se pueden dar turnos, puede ir de a una persona, manteniendo la distancia. Un comercio de barrio, en un almacén de barrio, si se hace de a uno, si se entra de a uno, si se mantiene la distancia. En realidad, entonces, comercios y lugares de poca gente, con poca circulación y donde tengamos la oportunidad de mantener la distancia. Lo que no estaría indicado es todo lo contrario, abrir lugares grandes donde entre mucha gente. Entendemos igual el tema, siempre hablamos que la gente que gobierna, que tiene esta tarea en sus manos, está haciendo equilibrio todo el tiempo, ¿no? Porque tiene que medir costo-beneficio, que es lo que tiene que liberar. Claramente, desde el punto de vista infectológico, el aislamiento debe continuar. Entonces, hay que ir midiendo las cosas. Ustedes nombraron una peluquería.
Bueno, realmente entendemos que el peluquero necesite trabajar por ahí con turno, por ahí espaciadamente, manteniendo las medidas de distancia, etcétera. Por ahí se podría ir empezando a aflojar en ese tipo de... Doctor, el otro rubro que hoy también lo tenemos en el noticiero tiene que ver, por ejemplo, con uno de la medicina más expuestos, que es el del odontólogo. Y los odontólogos son los que tienen fase 3 de pertrechos de protección porque están atendiendo a alguien justamente en su boca, donde si la persona está infectada, la saliva es lo que contagia. Ese es el origen de las microgotitas, ¿no? Y entre las cosas que les preocupan, porque la gente sigue teniendo problemas de dientes y necesita ir al dentista, es que no les cubren las obras sociales ni nadie el gasto que tienen en todo este pertrecho de bioseguridad, por ejemplo. Ahí tenemos un tema para ayudar a los sectores a volver también, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. La verdad que muchas veces los trabajadores son el último cadena que viene de muchos otros lugares y muchas veces están desprotegidos. Claro. ¿No? Es verdad, la gente tiene urgencias odontológicas y tiene que ser atendida. De hecho, se atiende en algunos lugares en particular. Y es verdad lo que vos decís. Los odontólogos tienen que tener una protección muy especial, parecida a la que tenemos en los hospitales cuando atendemos pacientes o casos. Y alguien los tiene que ayudar y los tiene que asistir, porque el gasto es mucho mayor. Es así. Lo que necesitamos es, perdóname, es darnos cuenta que, a pesar de que todos estos son trabajos individuales y muchas veces informales, necesitamos solidaridad y necesitamos que todos nos ayudemos y nos apoyemos para que esto funcione, porque si no, no va a funcionar. Tenemos claro, justamente, le proponemos, doctor, compartir un caso de una odontóloga que nos va contando lo que le pasa a ella en este dilema de volver y de lo que le está pasando en su actividad. El día de hoy de la realidad de Paola. Soy Paola Molina Silva. La cuarentena me afectó mucho porque si no podemos trabajar no tenemos ingresos. ¿Cuándo dejaste de atender a tus pacientes? El día que se dictó el aislamiento preventivo, sí, y obligatorio, ahí, bueno, automáticamente me comuniqué con todos los pacientes que tenía para la semana y bueno, tuve que cancelar todo. O sea, hace más de 20 días que no estás atendiendo pacientes durando. Hace más de 20 días. Es una de las profesiones dentro de la salud con más riesgo, ¿sí? Tenemos un contacto directo con el paciente, estamos a menos de 1 metro de distancia de la boca del paciente, que sería la distancia de seguridad, ¿sí? Yo atiendo muchos niños y bueno, ya los niños empezaron un poco antes el aislamiento. Yo alquilo el consultorio y es bastante complicado el tema económico, no solo el alquiler del consultorio, sino que los impuestos que pagamos todos, aparte, bueno, nosotros pagamos seguros de praxis, hay un montón de gastos que son fijos y que son muy difíciles de afrontar porque si no trabajamos, no estamos cobrando. Y de hecho, bueno, tenés una persona que te ayuda como si la persona no viene desde antes. Sí, desde antes, porque es una persona mayor de 60 años, entonces cuando surgió el de cuidar a nuestros mayores, bueno, directamente la dejamos en su casa, cuidándose. Lamentablemente este mes tuve que decir, bueno, a este le pago, a este no, a este... Y creo que todos estamos en la misma situación. En el caso de Paola, cuenta su historia personal. Tenemos en la provincia de Buenos Aires que, no, por ejemplo, IOMA no les está pagando enero y febrero, o sea que no solo no generan, ¿sí?, sino que además tampoco lo que habían generado lo están recibiendo. Pero Martín, si vos le tuvieras que decir a un odontólogo que atiende una urgencia, ¿cómo tiene que cuidarse? O sea, hay una forma, tienen que trabajar, digo, ¿qué le dirías? Sí, por supuesto. Bueno,
sabemos en los hospitales y los profesionales de la salud cómo tienen que ser los cuidados, cuando vamos a tener contacto con pacientes a determinada distancia y barbijos especiales que por ahí los escucharon nombrar, que son los N95, un camisolín especial, gafas o máscara, en algunos casos cofia, depende del pelo, ¿no? Depende de la gente que tenga pelo largo o no. Esos son los cuidados que tiene que tener un odontólogo cuando atiende. Doctor, sí. Pero era interesante, sí. No. Atienden consultorios que son especialistas, dermatólogos, oftalmólogos, hay un montón de gente que están esos obreros de la construcción que no tienen ni siquiera la posibilidad muchas veces de contar con un resto, ¿no? La situación es muy complicada, por eso decía antes que los dirigentes son los que en este momento tienen que hacer equilibrio para darse cuenta y realmente es un desafío, no me gustaría estar en el lugar de ellos, ¿no? De decidir qué es lo que hay que liberar y qué no, Doctor, qué es lo que hay que priorizar y qué no. En este Sí. punto hay dos palabras que mencionamos a veces casi como sinónimo y no lo son, porque una cosa es el aislamiento y otra es el distanciamiento. Y tenemos que salir bien, aprendiendo muy bien, casi como un actor, a tomar distancia todo el tiempo. Usted como experto en el tema, ¿qué le diría a la gente al respecto de cómo salir programados a la calle en este nuevo tiempo? Bueno, es interesante la pregunta porque uno va por la calle y ve a la gente haciendo cola en los comercios, no respetando la distancia. Hoy venía para acá, hace un ratito de mi trabajo, y veía a un papá con su chiquito. Y la verdad que tenemos que entender y tenemos que aprender que lamentablemente en este momento tenemos que mantener la distancia social. Lo que vos me preguntabas, y la distancia social es, nosotros sabemos cómo se contagia el virus, esto está muy explicado, si quieren lo repito, pero nosotros sabemos que el virus tiene la característica de ser por gotas, pero las gotas caen a una distancia, que es 1,5 metros para tener un poco de seguridad. Entonces, si nosotros no nos acercamos, ese 1,5 metros, si no invadimos el 1,5 metros de nadie, no tenemos mucha posibilidad de estar expuestos al virus por vía respiratoria, por vía aérea. Entonces, nosotros tenemos que ser los que controlemos a nosotros mismos y a los demás. Si nosotros vamos a un comercio donde eso no se respeta, dar un paso atrás, mantener la distancia. Si no es posible, irse. La verdad que es mucho más importante la salud que lo que uno tenga que comprar. Y decírselo al prójimo, enseñarle bien, con buena onda, explicarle, mirá, no nos juntemos por esto. Yo vi por gente que vive junta que salen juntos a comprar, porque todos tenemos, la verdad que todos tenemos ganas de salir a caminar, nos está pasando a todos, pero no hay que hacerlo. Cuando somos dos es más difícil mantener la distancia de los demás. Entonces, es súper importante entender que el medio es muy importante, porque nos estamos protegiendo a nosotros y estamos protegiendo a los demás. Todo lo que estamos haciendo nosotros es para protegernos a nosotros y para proteger a los demás. Y está el tema, si ustedes me permiten, que, perdón, estoy hablando mucho. No, adelante, adelante. El tema del barbijo casero, el tema de los barbijos. Yo salgo a la calle todos los días y veo a la calle con barbijos quirúrgicos o con N95, que son, por ahí lo reconocen, los más gruesos, tienen una conformación especial. La gente que va a la calle no requiere usar barbijos médicos, no requiere usar lo que llamamos los barbijos caseros hechos con tela. Entonces, ¿por qué? Porque es muy difícil conseguir barbijos para los centros de salud, se están agotando en todo el mundo. Ustedes se imaginan que todo el mundo está comprando barbijos y la verdad que es muy difícil de conseguir, no es un tema económico. No hay. Entonces, una manera de pensar en... Claro, no se consiguen. Entonces, una manera es no comprando barbijos médicos en ningún lado, sino haciéndolos nosotros. Estamos de cuarentena, la gente está en su casa, por ahí no sabe bien qué hacer.
aprendan a coser, aprendan a tejer, a coser y hagan barbijos, hagan un concurso y a ver quién hace el barbijo más lindo, con más lindos dibujitos, no sé, lo que sea. Pero por favor no compren barbijos médicos porque los necesitamos en los hospitales. En los hospitales hoy hay, en algunos centros privados hoy hay, pero hay poco stock y lo vamos a necesitar. Entonces es muy importante. Doctor, por eso lo quería decir, perdón. Le hacemos un par son distintos rubros, pero a ver si ve posible una vuelta a la normalidad. Tenemos lavaderos y mercerías. Son distintos. El lavadero, por ejemplo, tiene más grado de informalidad, pero tiene mucha más gente trabajando. ¿Lo vería posible o no? Y el auto puede tener también... Lavadero de autos, lavaderos normales, lavadero de mercerías. auto. Los dos, puedo opinar sobre los dos. ¿Lavadero de autos o lavadero de ropa? La verdad que es necesario que la gente que trabaja en lavadero trabaje, y si es necesario por ahí se podría intentar, pero como decía antes, con turno, no poniendo autos uno al lado del otro, con la menor cantidad de gente posible trabajando a la vez y respetando. Si respetamos el 1,5 metros, estamos muy bien. Claro. Entonces, si logramos hacer que la gente lave los autos con turno, que esperen en la calle distanciados, y que los trabajadores que están lavando los autos mantengan la distancia entre sí, puede ser una posibilidad. Acá cuando Lo mismo ponemos... me habían dicho las mercerías. Sí, en realidad Sí. creo que representa la mercería un poco también a los negocios de cercanía, que a veces se trata de alguien que tiene el negocito en la casa y por ahí Claro. digamos, puede realmente cumplir con la distancia, pero hoy no le permiten abrir y vive de eso. La mercería puede ser un ejemplo. Y sí. Sí, bueno, las mercerías ahora que hay que hacer los barbijos caseros pueden ser muy útiles, ¿no? Reitero, si logramos entrar de a pocos y si logramos tocar lo menos posible, puede ser que esos negocios se podrían empezar a pensar en abrir. Antes de Pero los próximos... acuérdense de la distancia. Sí. Antes de los próximos 2 rubros le voy a hacer una pregunta que generó mucha polémica hoy, esta frase. Uno de los expertos que asesora a Trump dijo que la gente tendría que dejar de darse la mano de acá en adelante por siempre, porque con eso evitaríamos contagiarnos de gripe todos los años. ¿Usted coincidiría con esto, con que hay que dejar de la mano directamente de acá en adelante? Si hay que dejarse de darse los abrazos, etcétera, etcétera. ¿Se puede vivir así? Si uno es extremadamente científico y rígido y dogmático, obviamente que tiene razón. ¿Por qué? Porque dijimos que el virus se transmite por vía aérea, pero también por las manos. ¿Y cómo se transmite por las manos? Queda en las manos, porque al caer queda encima de las superficies. Uno toca esas superficies donde el virus puede permanecer un tiempo y después la misma mano se la lleva a las mucosas, a los ojos, a la nariz, a la boca. Esa es la manera de contagio. Entonces, si yo le doy la mano a alguien que tiene el virus, que justo tocó algo y me lo pasó a mí, y yo después de saludarlo, darle la mano, me meto un dedo en el ojo, corro más riesgo de contagiarme. También es verdad que si vos te vas a vivir a la punta de una montaña sin nadie alrededor, tenés mucha menos posibilidad de contagiarte de algo, claramente. ¿Es posible eso? Me parece que lo dijo como una manera de representar todo este aislamiento que tenemos que tener. En este momento no nos podemos dar abrazos con los amigos ni nos damos la mano. Esperemos que en algún momento eso se pueda solucionar porque nos encanta abrazarnos y esas cosas. Bueno, hay talleres que el doctor ya lo explicó, fletes, por ejemplo, doctor, bueno, acá tenemos como 2 vías, ¿no? El distanciamiento y los cuidados pueden estar, pero uno va de un lugar a otro trasladando algo. Ya el doc Perrosetti nos explicó que tiene un tiempo de vida, pero el miedo está, es una actividad que diría, de volver, ¿de qué manera volver? Otra vez, con turnos, con poca distancia, higienizándose las manos todo el tiempo. Claro. Recordemos lo que acabo de decir. Uno toca algo y se lleva la mano a las mucosas y ahí está el problema. Entonces, si la gente que levanta algo, que tiene que acarrear algo, después se puede higienizar bien las manos y por ahí usar un cobertor de la ropa y después de apoyarse lo que tiene que levantar, sacárselo. Si tomamos todas esas medidas, el riesgo de contagio es menor. Reitero que desde el punto de vista infectológico, que es lo que yo sé, o únicamente, no habría que hacerlo.
pero entendemos que no queda otra. Si no queda otra, entonces extremar estas medidas que son el distanciamiento y la higiene de manos. Realmente, si uno lo piensa, es siempre lo mismo. Ahora le va a preguntar su colega, el doctor Rossetti, doctor Hoffman. Dani. Ok. Sí, sí, no, Cristina, hoy estábamos hablando antes del aire con Martín Hoffman, que está muy preocupado por los barbijos, Martín, que decía, bueno, que se Hola, fabriquen, que la gente haga barbijos. Bien, ¿cómo estás? Bueno, evidentemente uno no va a vivir adentro de un traje espacial, es obvio, o sea que lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero como insiste un infectólogo, un especialista de la Sociedad Argentina de Biología sobre algo tan simple como lavarse las manos, ¿no, Martín? ¿Cómo estás? Vos sabés perfectamente que nosotros todos venimos peleando con la higiene de manos desde siempre porque las infecciones se trasladan por las manos. Ahora tenemos esta situación que nos hace prestar mucho más la atención a esto, pero la higiene de manos es fundamental y la gente en su casa tiene que aprender esto. Estas son las cosas que no tienen que cambiar y estas son las cosas que nos tienen que enseñar. De esta pandemia tenemos que sacar a protegernos. Y la manera más fácil de protegernos es la higiene de las manos. En los hospitales, el puntal del control de infecciones es la higiene de manos, que es sencillo. Realmente es bastante sencillo. Agua y jabón tenemos la mayoría de nosotros. Martín, una cosa para antes de despedirte. Ayer hablaba con mi mamá a la noche, ¿no? Y le decía, vieja, esto va a llevar un tiempo, ¿sí? Mi vieja tiene 70 años, es una mujer que Dani la conoce mucho. Pero digo, vieja, nada, te estamos cuidando, vos tenés que quedarte adentro, ¿no? Y en algún momento me di cuenta que explicándole estaba siendo muy duro en explicarle que ayer era el cumpleaños de su bisnieta y no la podía ver, que dentro de unos días es su cumpleaños, va a estar sola y apareceremos por celulares. Y me planteé, y te lo pido a vos, que nos ayude, en cómo decirle, a ver, esto pasará, pero es mucho el tiempo que aquellos que tienen riesgo o tienen gran cantidad de edad van a tener que estar adentro. Más por celulares, que nos manifestamos de otra manera. ¿Cómo le explicás a esa persona, che, sí, va a llevar un tiempo, porque los abrazos volverán, pero preguntan, y ahí está la ansiedad, el no saber y la angustia de estar solos, para salvarlos, pero estar solos. Totalmente. ¿Cómo le explico yo a mi mamá? Exacto. Es para todos, es por todos. Las personas que tienen mayor riesgo las queremos cuidar más y lo que estamos haciendo es cuidándolas. Esto es un cuidado que tenemos que tener con ellos, que tienen un poquito más de manera de protegerlos. A todos nos duele no vernos, pero nos vamos a ver y nos vamos a dar un abrazo más adelante y vamos a salir de esto. Ahora hay que aguantar lo mejor posible y que llamen los nietos y los bisnietos y que hablen. Por suerte tenemos la posibilidad de tener comunicación por internet. Eso en este momento es una ventaja. Entonces es por todos y es por ellos sobre todo que lo hacemos. Doctor Hoffman, muchas gracias y lo saludamos, le agradecemos porque vamos a un momento que también lo involucra, porque es el aplauso que también involucra a Daniel. El aplauso Perdón, al personal sanitario. ¿cómo se llama Hoffman, su mamá? María Angélica. María Angélica, le mandamos un gran abrazo de Martín, que lo ha visto seguramente. Estuviste Un bien. beso grande. Sí, gracias, doctor. Ya volvemos, Dani. Ahora sí, lo que decía Cris. Hoy, Palermo. Sí, señor. Señor Guille Paniza, no, estamos ahí mirando las ventanas. Nos queda un minutito, ¿sí? Un minutito nada más para